Listo. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener ese tema sobre norma básica de ergonomía. Vamos a revisar qué es lo que nos dice la normativa y cómo poder aplicarla a las diferentes actividades en nuestro centro de trabajo. Cómo esta información es de utilidad para poder elaborar el I+C, elaborar todo el plan y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a avanzar. Listo. Eh, el propósito de GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Hoy día tenemos una capacitación con el tema sobre seguridad y salud ocupacional. Eh, Estamos teniendo los días miércoles, ¿no? Hemos cambiado el horario habitual que teníamos los días viernes. Las 7 de la noche lo hemos cambiado los días miércoles a las 9 de la mañana, temas en seguridad ocupacional, y los días sábados también a las 9 de la mañana, los temas de seguridad patrimonial. ¿Ok? El tema de hoy es, vamos a revisar, vamos a ver a los aspectos que trata la normativa, la resolución ministerial 375-2008 que es la norma básica de ergonomía. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier consulta, por favor, pueden escribir al chat o levantar la manito para abrir su micro. El objetivo de esta norma es establecer los parámetros que van a permitir que los trabajadores y las condiciones de trabajo, permitan que los trabajadores realicen sus actividades de manera segura, ¿no? Y con mayor eficiencia. Si no se considera la parte ergonómica en los centros de trabajo, lo que vamos a tener como resultado es que vamos a tener trabajadores con lesiones, con dolencias y bajo desempeño, ¿no? Bajo desempeño, baja eficiencia, malos resultados. Y es importante considerar, familiarizarse con esta normativa porque da varios alcances con respecto a la seguridad y salud y la protección de los trabajadores. Hay algunos términos que debemos familiarizarnos, que esta normativa también nos entrega, con el cual debemos familiarizarnos porque en base a esa terminología, a esas definiciones, vamos a poder aplicarlo en el I+C, ¿no? Vamos a poder explicar, sustentar algunos informes, sustentar algunas mejoras en el sistema de gestión. Como definición, carga es cualquier objeto susceptible de ser movido, ¿no? Incluye la manipulación de personas, o sea, pacientes de hospital, y la manipulación de animales en las veterinarias. A veces solo cuando hablamos de carga, pensamos en objetos, en cajas, en algunos artículos que hay que mover de un lado a otro, que hay que jalar de un lado a otro. Solo pensamos en eso. Pero sin embargo, en esta normativa nos indica que debemos considerar también a los pacientes de hospital. Y porque en los hospitales ocurre que los enfermeros, las enfermeras, muchas veces ayudan a desplazar, a transportar, a trasladar a los pacientes y eso implica un peso. Si ese peso no es considerado en la, en, en el análisis, en la evaluación y la identificación de peligros y la evaluación de riesgos del trabajador del hospital, entonces va a terminar afectando su salud también. Y lo mismo ocurre en las veterinarias. Las veterinarias llegan animales, a veces en algunos jaulas, ¿no? Esos contenedores especiales, pero hay una carga también.
y muchas veces esa carga sobrepasa el peso permitido, ¿no? Entonces hay que considerar, y carga involucra a los pacientes de hospital y a los animales en el caso de veterinario. También se consideran carga a los materiales que se manipulan y que requieren esfuerzo humano, no solo para cargarlo. De repente hay algo o algunos objetos que se, que se puedan mover o que se requieren mover, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, eso también es considerado como carga, tenemos que identificarlo dentro de el entorno de trabajo donde nos encontremos, tenemos que identificarlo para poder moverlo, ¿no? De un lugar a otro y saber el peso, ¿no? De cuánto es la carga que se va a mover. No es suficiente y muchas veces ocurre que hay que mover ese estante o hay que mover de un piso al otro, de un piso, del primer piso al segundo piso, al tercer piso, y llama a los más jóvenes para que ellos carguen. O sea, por más jóvenes que sean, de todas maneras hay un límite para las personas. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los objetos, incluso con el tamaño de la carga. No podemos sobreexigirnos, porque cuando hay un sobreesfuerzo, entonces ahí vienen las dolencias. De repente no en el mismo momento, en algunos casos sí va a pasar, pero de repente no en el mismo momento, pero las molestias comienzan a llegar después. Y por eso es que si no se considera esta parte ergonómica, ¿no? Lo que indica la normativa, vamos a tener trabajadores con desempeño deficiente, ¿no? Con bajo desempeño. Y no va a ser porque quieren trabajar menos, sino va a ser porque hay una dolencia producto de ese sobreesfuerzo de la carga. Otro término es la carga física de trabajo, que es el conjunto de requerimientos físicos a lo que el trabajador está expuesto durante su jornada laboral, ¿no? Durante todo el tiempo que está trabajando, él está expuesto a esos requerimientos físicos que pueden alcanzar un nivel de intensidad, duración, frecuencias y le pueden causar daño. Eh, no necesariamente está hablando de carga eh, eh, que debe trasladar de un lugar a otro, sino en todo el trabajo en sí, ¿no? De todo del desarrollo, las actividades que realiza durante todo el trabajo. Y también tenemos la carga mental de trabajo, ¿no? Y pocas veces se considera en el IPRC el esfuerzo intelectual, la carga mental en el trabajo. Generalmente, a veces solo se considera en algunos trabajos administrativos, ¿no? En algunos IPRs que me ha tocado revisar, elaborar, a veces solo se verifica o se considera en trabajos administrativos. Pero sin embargo, todos los trabajos requieren un esfuerzo mental, ¿no? Un esfuerzo intelectual que va desde el inicio hasta el final del trabajo. Entonces, no solo es una exclusividad de los trabajadores administrativos, los que están en oficina, en áreas de contabilidad, de logística, que están haciendo análisis. En ellos es un poco más, pero involucra a todos los trabajadores de las empresas, ¿no? La carga mental. La carga mental de trabajo tiene algunas características, ¿no? Uno es las presiones de tiempo, que es el plazo que a veces se le da para que el trabajador pueda realizar sus funciones, su trabajo, ¿no? O a veces, y es lo que ocurre mucho en las empresas, ¿no? Quieren las cosas para ayer, ¿no? Hay que hacerlo rápido porque esto debimos entregarlo ayer, estamos contra el tiempo, hay un montón de trabajo y hay que entregarlo al mediodía, a las 3 de la tarde, o hacerlo de manera rápida, ¿no? Entonces, eso genera una carga mental de trabajo dentro de, considerado como presión del tiempo.
¿no? Comienza a presionar a la persona de manera mental y esto también influye en la salud, ¿no? En la seguridad de la persona, que puede estresarse, puede cometer errores, incluso si hay esta carga mental. Después, dentro de esta carga mental de trabajo, también está el esfuerzo de atención, que es que la persona requiere concentración, ¿no? O reflexión necesaria para recibir la información del trabajo, del proceso y en algunos casos, elaborar sus respuestas. Esto lo vamos a ver generalmente en las recepcionistas, ¿no? Las recepcionistas de cualquier establecimiento, de clínica, de una empresa, de transportes, ¿no? Requiere que la persona preste atención. O sea, hay un esfuerzo mayor con respecto a esta carga mental, ¿no? Tiene que prestar atención para poder dar una respuesta. Entonces, esto también debemos considerarlo en el IPRC, y esto aplica a todos los puestos de trabajo. Como les mencionaba antes, ocurre mucho y es muy común que solo se considere carga mental, ¿no? Esfuerzo intelectual a áreas administrativas. Pero sin embargo, en todos los trabajos, ¿no? Tienen también su carga mental, en algunos con mayor intensidad y en otros con menos, pero de todas maneras se debe identificar. Dentro de la carga mental también está la fatiga percibida, ¿no? Que es una de las principales consecuencias que se desprende de una sobrecarga a las exigencias de las tareas. Ya hay un sobreesfuerzo, hay incluso horas de más, ¿no? Llevan trabajo a la casa, ¿no? Entonces ya comienza a generar una fatiga en la persona. En diferentes áreas, por ejemplo, ¿no? En un área administrativa, una persona de recursos humanos tiene que prestar atención a los reclamos, a las consultas que puedan hacer los trabajadores. Entonces, ahí hay una carga, ¿no? Tiene que prestar atención a las indicaciones que pueda recibir de la jefatura. Igual, un trabajador al inicio de sus labores va a recibir indicaciones. Entonces, hay una carga mental que debemos tener en cuenta. Y pasa en todos los puestos de trabajo. No hay un puesto de trabajo donde uno llegue y tenga una libertad total para hacer su- sus tareas. Siempre va a haber alguna indicación, siempre va a haber un jefe, alguien que le dé indicaciones. Incluso ya sus metas, ¿no? Los objetivos que pueda tener, entonces ya genera una carga mental. Esta normativa también nos entrega las definiciones de los riesgos, ¿no? Los factores de riesgo biopsicosociales, que son las condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están relacionadas directamente con el ambiente, con la organización y la realización de las tareas. Si nosotros laboramos en un área donde no hay orden, las cosas las dejan en las vías de tránsito, acumulan, hacinan las cosas, entonces ahí hay un ambiente que va a influir en el trabajador. Ese desorden o puede cargarlo mentalmente también o puede generar algunos accidentes, ¿no? Y esa falta de orden va a influir en el trabajador, ¿no? Y estos son los factores de riesgo biopsicosociales. Y también tenemos los factores de riesgo disergonómico, que son las características de la tarea o del puesto y que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar una lesión en su trabajo. Una persona que está trabajando en un ambiente, trabaja sentado,
trabaja en un escritorio, tiene su silla, pero para recoger o alcanzar algunos objetos, algunos artículos que necesita para desarrollar su trabajo, de repente no se levanta y solo se estira y solo se extiende la mano, o extiende el cuerpo. Entonces, esa característica de trabajar de esa manera, lo más probable es que le vaya a desarrollar una lesión, ¿no? Colocar paquetes a veces en áreas muy altas y no utilizar algo una escalera, una banca, algo que lo pueda ayudar a colocar, va a hacer que la persona se sobreesfuerce y se exija. Entonces, esa forma de trabajo, esa característica de trabajo, lo más probable es que sufra una lesión. Y a veces, tenemos, ¿no? Trabajadores que se han presentado con descanso médico, con alguna lesión, lumbar, y uno no sabe, en qué momento o qué es lo que le pasó. Entonces, cuando tengamos, ¿no? Los que estamos en seguridad ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, tengamos algún reporte, algún trabajador que comunica este tipo de lesiones, hay que revisar, hay que estar atentos porque puede volver a presentarse con otros trabajadores. Después, hay otro término que nos entrega la normativa, que es las posturas forzadas, que son las posiciones de trabajo que dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición que genera hiperextensiones, hiperflexiones o hiperrotaciones del cuerpo, ¿no? Osteoarticulares del cuerpo, los huesos o los nervios, ¿no? Porque son posturas que van a forzar al trabajador. Eh, y estas posturas forzadas están en todos los puestos de trabajo también. Hay que tener cuidado, hay que observar los procesos de trabajo, cómo se desarrollan las actividades. En esta imagen, por ejemplo, vemos un trabajo que no es una posición natural, ¿no? Acá hay una posición forzada que es necesaria hacerlo. Entonces, pero ese tipo de trabajo va a generar una exigencia al organismo, al hueso, a los nervios, a los músculos, que si no se hacen algunas o se toman algunas medidas como estiramiento, como algunas pausas activas, va a generar una lesión, ¿no? Al cuerpo, al organismo. Entonces, y esto no solo ocurre en este tipo de trabajo de construcción, ocurre en todas las actividades que realizan los trabajadores. Entonces, corresponde observar los trabajos para poder identificar esos peligros, esas posturas forzadas y poder implementar algunos controles, ¿no? Como las pausas activas. El trabajo repetitivo también está considerada dentro de esta normativa de ergonomía. Son los movimientos continuos que se mantienen durante el trabajo, donde involucra la acción de los músculos, los huesos, las articulaciones, los nervios, de una parte del cuerpo. Y ese trabajo repetitivo se realiza durante varias horas en el trabajo. No de todo el cuerpo, sino de una parte del cuerpo, ¿no? A eso se le considera trabajo repetitivo. Carlos, ¿querías hacer alguna consulta? Adelante. Sí, claro. Quería que en los detalles o nos des ejemplos de pausas activas, ¿no? Por ejemplo, que si en una pausa activa, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de actividad? Gracias. Ya, conforme, Carlos. Ahí más adelante tenemos, porque la normativa también nos indica
algunas de esos, pausas activas, acciones que se deben realizar, ¿no? Ahí más adelante vamos a ir viendo. Ok. Eh, otro término que nos entrega la normativa es el trastornos músculo-esquelético. Este término generalmente lo colocamos en en el IPRC, ¿no? Como parte de las lesiones, ¿no? Los riesgos, las lesiones que puede contraer un trabajador. Estos trastornos músculo-esqueléticos son las lesiones del músculo, de los tendones, de los nervios y articulaciones, ¿no? Es cuando se producen lesiones en esos puntos del cuerpo y que con mayor frecuencia en los trabajos se presenta en el cuello, en la espalda, en los hombros, en los codos, en las muñecas y en las manos. Por los diferentes trabajos que se realizan en en los centros de trabajo, ocurre con más frecuencia en estos puntos, ¿no? Estos trastornos músculo-esqueléticos reciben nombres de a veces contractura, tendinitis, ¿no? Son diagnósticos, ¿no? Síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias o dorsalgias, ¿no? Son ya diagnósticos que a veces las personas llegan al centro de trabajo con su descanso médico y traen en diagnóstico algunas de estos términos, ¿no? Entonces ahí hay un trastorno musculoesquelético producto del trabajo que la persona está realizando, ¿no? Y que lo ha adquirido en el trabajo. Eh, a veces equivocadamente se piensa que los trabajos administrativos no, no tienen peligro o no hay riesgo y y se obvian algunos peligros, ¿no? Y algunos riesgos, ¿no? Algo muy frecuente es el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que es el daño que hay en en la muñeca, en la mano, producto de utilizar el mouse, el ratón, estar frecuentemente en la computadora, ¿no? Los que trabajamos con computadoras sentimos a veces esa molestia, esos dolores, y es algo que puede llegar a paralizar y no poder continuar con el trabajo, ¿no? Estas contracturas, estas tendinitis, lumbalgias, ¿no? Va a hacer que el trabajador no pueda continuar con su labor de manera normal. Y ahí entra el descanso médico. Por eso es que se debe considerar, ¿no? Se debe considerar, se debe observar detalladamente los procesos de trabajo para poder identificar todos esos peligros y tenerlo en cuenta en el IPRC, ¿no? Luego tenemos la manipulación manual de cargas. Dentro de este reglamento, de esta normativa de ergonomía, ¿no? De la norma básica de ergonomía, la manipulación manual de cargas es el transporte o la sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, ¿no? Puede ser el levantamiento, a veces ocurre que en algún centro de trabajo varios trabajadores se juntan para cargar o mover un equipo, una maquinaria, una herramienta, ¿no? Eso es una manipulación manual de carga. Si es frecuente en el centro de trabajo, entonces hay que identificarlo, hay que considerarlo en el NIPER y evaluarlo, ¿no? Este,
ese transporte o sujeción puede ser también la colocación, el empuje, ¿no? La tracción o el desplazamiento de una carga, de un objeto, que realizan los trabajadores, ¿no? En esta manipulación manual de cargas no debe exigirse o permitirse el transporte manual de carga para un trabajador cuyo peso puede comprometer la salud o su seguridad. O sea, no lo podemos sobreexigir. Tenemos que identificar este tipo de trabajo para proponer algunas herramientas, equipos que puedan ayudar a trasladar a ese trabajador la carga, ¿no? El peso, el artículo, sin que le genere un sobreesfuerzo. Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes, algunas empresas consideran trabajadores adolescentes, tienen dentro de su proceso de trabajo algunos trabajadores adolescentes, y ellos, tanto las mujeres y estos trabajadores adolescentes, sean designados para manipular, ¿no? Estas cargas. eh, el peso no puede ser el mismo que está designado para los hombres, ¿no? No pueden mover lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado. La norma también entrega una tabla con respecto a las cargas que son permitidas, ¿no? El tipo de cargas que son permitidas. Cuando las cargas sean mayores de 25 kilogramos para los varones y 15 kilogramos para las mujeres, cuando sean mayor que eso, ¿no? Pesan más de 25 para hombres, más de 15 para mujeres, la empresa debe utilizar algunas ayudas mecánicas. Y para eso hay diferentes tipos de herramientas que pueden ayudar a enjalar, que van a reducir el peso, ¿no? Hay diferentes alternativas, ¿no? En el mercado para reducir. En la observación, en el análisis que hace el encargado de seguridad ocupacional, debe identificar estos peligros para poder sustentar la compra, la adquisición de esas herramientas, de esos equipos que puedan ayudar a movilizar estas cargas, ¿no? El transporte de materiales, ¿no? Realizado con carretas, otros equipos, estas ayudas, ¿no? Estos otros equipos mecánicos deben realizarse de manera que el esfuerzo sea compatible con la capacidad de fuerza del trabajador. O sea, no que lo exija más, sino que tenga una capacidad. No porque ya tiene una carreta, lo vamos a llenar de carga, ¿no? Debe haber un estándar, debe aplicarse, por ejemplo, solo 8 cajas deben entrar ahí, y si las cajas pesan determinada cantidad, hay que considerar y establecer ese estándar para que el trabajador pueda jalar esas 8 cargas sin problema y no le genere daño a la salud. Que no ocurra que como está en una carreta, le llenan y lo sobreesfuerzan, ¿no? Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de profundidad, o sea, como largo, ¿no? Hay que reducir el tamaño y el volumen de la carga. Hay que tener, o sea, no porque tenemos una carreta ya vamos a llenar de todo. Y a veces vemos y ocurre en algunos trabajos de que le colocan un artículo, le colocan otro, sobresale del tamaño de la carreta, pero igual lo siguen jalando, ¿no? Entonces, hay que identificar eso y proponer y establecer un estándar, ¿no? Para que el trabajador, para cuidar la salud, ¿no? Recordemos que la seguridad y salud en el trabajo, el objetivo es
proteger la integridad y la salud del trabajador. Y en la manipulación manual de cargas, se deben reducir las distancias de transporte con carga. Evitar subir las cuestas, escalones, escaleras. No porque ya tenemos una carreta para jalar, le vamos a hacer distancias largas, ¿no? No porque ya hay una carreta que suba una rampa, eso va a sobreexigir al trabajador y a pesar que está ayudado con algunas, con estas carretas, igual le puede generar un daño, ¿no? Y en todos los casos donde las empresas manipulen, ¿no? Tengan este proceso de manipulación manual de cargas, los trabajadores deben ser capacitados en esas técnicas de manipulación. O sea, si llega fiscalización, ¿no? SUNAFIL, uno de los documentos que va a solicitar es la capacitación, la evidencia de esa capacitación que ese trabajador está capacitado en, en transporte, en traslado y uso de de esa carga, ya sea de manera manual o ya sea con algunas herramientas como la carreta, ¿no? Si utiliza carreta, debe estar capacitado. No es suficiente que cuente con esa carreta, sino que también esté capacitado. Hay que capacitar donde hay este trabajo de manipulación de cargas, hay que capacitar y hay que evidenciar. No podemos solo enviarlo al trabajador a que realice, porque es muy sencillo, porque pensamos que es muy fácil, ¿no? A que jale la carreta y que descarguen las cargas, las cajas, ¿no? Sino tenemos que capacitarlo y evidenciar esa capacitación. Luego tenemos en esta normativa también nos trata el posicionamiento postural en los puestos de trabajo. Y en los puestos de trabajo tenemos trabajos de pie, ¿no? En estos posicionamientos posturales hay trabajos de pie y trabajos sentados. Vamos a ver qué nos dice y qué nos recomienda sobre trabajos de pie. Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión del cuerpo combinado, ¿no? Eso de que se dobla para un lado para alcanzar algo, tiene que agacharse y estirarse o entrar a algunas áreas haciendo contorsiones, ¿no? Esas flexiones y esas torsiones van a generar lesiones en el músculo, van a generar lesiones músculo esqueléticas. Entonces, y hay trabajos, ¿no? eh, en almacenes, en algunos, incluso supermercados donde tienen que estar colocando, pero hay tracciones, ¿no? Torsiones que hace el cuerpo, el trabajador se estira de un lado a otro. Todo eso va a generar lesiones. Entonces hay que observar también ese tipo y ese proceso de trabajo. Las tareas de manipulación de cargas se deben realizar preferentemente encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. Hay que tener cuidado. A veces se sobreentiende, ¿no? Que a veces hay que trabajar en una superficie plana, pero a veces estas superficies planas tienen algunas ranuras, algunas eh, situaciones, ¿no? O condiciones en el piso que hacen que no sea estable y el trabajador, incluso estando de pie, puede perder el equilibrio, ¿no? Y ahí es donde se generan los accidentes. A veces uno dice, no, pero ¿por qué se cae? ¿No? Y porque hay desnivel y en los hiper-C es muy común también encontrar, ¿no? Como parte de los riesgos
la caída a desnivel, ¿no? Siempre se pone la caída a desnivel. Entonces, lo que se debe procurar es que las superficies sean estables, ¿no? Que se trabajen en superficies estables. Las tareas en los trabajos de pie, en los diferentes trabajos de pie, no deberán realizarse por encima de los hombros ni por debajo de las rodillas. Los comandos manuales deberán brindar buenas condiciones de seguridad. A veces hay trabajos que se realizan con comandos, ¿no? Un tablero donde tiene que manipular algunas maquinarias. Entonces, estos comandos deben tener buenas condiciones de seguridad, buenas condiciones de manipulación, agarre, buena visualización y fácil operación. Eso se debe verificar en los trabajos de pie donde hay comandos manuales. Los calzados, ¿no? Los zapatos deben brindar un soporte adecuado para los pies, no deben ser más grandes de la talla, ni menos de la talla del trabajador. Deben ser de acuerdo a su talla, ¿no? Deben ser zapatos estables, con suela antideslizante y brindar protección adecuada del pie contra la caída de objetos, dependiendo del lugar donde se trabaje. O si hay lugares donde hay objetos, herramientas, que se pueden, como construcción, ¿no? Que pueden sufrir algunas caídas, entonces los zapatos tendrán que contar con sus puntas de acero, sus suelas de acero para evitar cortes, golpes, ¿no? En algunos trabajos que se realizan de pie, como los trabajos de seguridad privada, ¿no? Los agentes de seguridad que están en diferentes puestos, que es necesario que sea, ¿no? El trabajo es la postura de pie, deben acondicionarles asientos, no para que haga el trabajo sentado, sino para descansar durante sus pausas activas. Entonces, para ese tipo de trabajo de pie, la pausa activa sería descansar en esa silla que se le ha asignado, pero no para que realice el trabajo sentado, ¿no? Porque su función es hacerlo de pie. Y hay diferentes tipos de trabajos, ¿no? Las industrias, las agroindustrias tienen personal trabajando y tienen mucho personal trabajando de pie. Ya vimos ¿no? Que las tareas no deben realizarse por encima de los hombros ni por debajo de las rodillas. Entonces, no pueden estar trabajando hacia arriba, ¿no? Manipulando, por ejemplo, ahí hay una posición natural que le va a generar esfuerzo, ¿no? Sobreesfuerzo. Entonces, eso es lo que se tiene que observar, se tiene que evaluar, ¿no? Identificar y evaluar. Luego tenemos los trabajos en posición sentada, ¿no? Que son generalmente los que trabajamos en oficina. Se debe tener en cuenta, se debe verificar que el mobiliario debe estar diseñado o adaptado para la posición de sentado. De preferencia que estas sillas y este mobiliario sean regulables en la altura, ¿no? O sea, que se permita que los trabajadores, porque no todos son del mismo tamaño, entonces se puede regular el asiento hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de la altura de cada trabajador. El plano de trabajo en posición sentada debe situarse teniendo en cuenta las características de la tarea y las medidas antropométricas de la persona, o sea, la talla, ¿no? La talla, el peso de la persona, la altura, ¿no? Y eso, de acuerdo a eso, se debe implementar las sillas, el mobiliario, el escritorio, ¿no? De acuerdo a las medidas también de la persona. El plano de trabajo
el área donde trabaja la persona debe tener las dimensiones adecuadas que permitan el posicionamiento y el libre movimiento de los segmentos corporales. No que esté apretado en ese ambiente, no que esté, que no pueda moverse para otro lado porque se golpea, no que se levante y se golpee con un cajón que hay sobre la cabeza, ¿no? Y debe estar libre, debe cuidarse ese aspecto. Entonces, en nuestras inspecciones, en nuestra trabajo de identificar peligros y evaluar riesgos, debemos tener en cuenta que se realice, ¿no? De manera libre, esos trabajos en oficina se realicen de manera libre. En los diferentes tipos de trabajos que se realicen de manera sentada, ¿no? Los trabajos en posición sentada, este, que pueden ser en oficinas o en algunas otras labores donde tienen que estar ingresando información permanentemente en la computadora, tendrán una pausa activa de 10 minutos de descanso por cada 50 minutos de trabajo. O sea, en cada hora deben implementarse las pausas activas. Si tenemos una persona, y seguramente muchos de nosotros trabajamos en posición sentada, muy prolongada, cuando nos levantamos, después de estar 3, 4, 5 horas sentados, eh, el cuerpo se siente, ¿no? Uno se ve como obligado a estirar, ¿no? Entonces, por eso la normativa recomienda que en estas personas que están permanentemente ingresando datos y información en las computadoras, deben tener un descanso de 10 minutos cada 50 minutos de trabajo, ¿no? Esto se puede aplicar también para los operadores del centro de control, ¿no? Que generalmente están sentados observando las cámaras, ¿no? Y los ejercicios, ¿no? Para las pausas activas son de estiramiento, ¿no? En el ambiente laboral. Los más comunes, los que no hay el estiramiento perfecto, ¿no? Como ese estiramiento me va a evitar todas las dolencias, ¿no? Son los estiramientos que vamos a encontrar en los diferentes lugares o personas que lleguen a hacer estiramientos básicos que se puedan ejercitar en esas pausas activas programadas por la empresa, por la organización. Si tenemos una mala postura en la computadora, vamos a sufrir algunas dolencias en el cuerpo. De repente los más jóvenes van a ser un poco más resistentes, no se van a quejar, no van van a continuar con esas malas posturas, no van a tener en cuenta la ergonomía. Y eso es muy común también en las organizaciones. Pero después de los años y las personas adultas sí van a comenzar a sentir, ¿no? Estas dolencias. Entonces es importante tener en cuenta las, este, las recomendaciones que nos da esta normativa con respecto a a la ergonomía. Y esta normativa también nos entrega unos requisitos mínimos que deben tener los asientos que se utilizan en los puestos de trabajo. La silla debe permitir libertad de movimiento. Los ajustes de la silla deben ser accionados desde la misma posición en la que se encuentra la persona sentada. Y por eso que hay algunas sillas que tienen al costado un regulador para levantar, para bajar la altura, ¿no? Esa es la silla que recomienda esta normativa. No silla de madera, no silla metálica, esos de asientos que a veces se les acondiciona, ¿no? Porque son más baratas, porque son más cómodas. Ese tipo de silla va a generar una dolencia en el cuerpo, en los huesos, en los nervios de las personas, ¿no? La altura de la silla debe ser regulable y adaptable a las diferentes, distintas tipologías físicas de las personas.
y por eso esas sillas ergonómicas se pueden regular, ¿no? Para arriba, para abajo, uno va a poder regular. Y el objetivo de esas sillas con esa regulación es que se pueda regular desde donde uno está sentado, ¿no? Cuando uno está en la silla, debe permitir que sentarse, ¿no? La persona se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal. Esa es la postura normal, ¿no? La altura de la mesa, del escritorio, debe estar a la altura del codo. Hacia eso debemos aproximarnos, eso es lo que debemos verificar, eso es lo que debemos revisar, inspeccionar, que se cumpla en las organizaciones donde nos encontramos, ¿no? Tenemos una normativa que nos permite sustentar por qué solicitar sillas ergonómicas y no esas sillas de madera que a veces colocan en algunas empresas. En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad a la silla. 5 ruedas, que sea regulable, ¿no? Que el tapiz del asiento, el filo del asiento de la silla sea redondeado. Porque si no es redondeado, si es como los asientos de las sillas de madera, tienen filo, ¿no? En el borde, lo que va a hacer es una comprensión de Small. Y en los centros de trabajo estamos mínimo 8 horas, entonces va a generar esa comprensión, ¿no? De repente, si vamos a un restaurante, a algún establecimiento, no nos vamos a quedar mucho tiempo, entonces no hay tanto problema o exigencia con ese tipo de silla. Pero sí en los trabajos deben tener el tapiz redondeado. De preferencia que el material sea de revestimiento del asiento, sea tejido, transpirable y flexible, ¿no? El respaldo de la silla también debe ser regulable en la altura del trabajador y en el ángulo de su inclinación. Uno tiene que acomodar el espaldar a su forma anatómica, y eso va a proteger la región lumbar del trabajador. Si el respaldar no está regulado, el trabajador va a sufrir lesiones, ¿no? En la parte lumbar. La normativa también recomienda que los asientos, las sillas, cuenten con reposabrazos, donde se pueda colocar los codos. Esto con la finalidad de que descansen los brazos y que descansen los hombros. Ustedes prueben alguna silla con, con esta reposabrazos y prueben sillas que no tengan estos reposabrazos y van a notar la diferencia, ¿no? Entonces, es recomendable contar con eso para descansar los hombros y los brazos de los trabajadores. Recordemos que el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo es proteger al trabajador, brindarle bienestar, brindarle seguridad, ¿no? A su integridad y a su salud. Este es uno de esos modelos de sillas ergonómicas, ¿no? Donde tiene las 5 ruedas, es regulable, tiene el posabrazos, es también regulable el espaldar, ¿no? Para poder brindarle protección, seguridad al trabajador y que no sufra lesiones. Luego, esta normativa también nos entrega unos procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico. No vamos a entrar en cada uno de estos métodos en la charla de hoy, pero sí vamos a mencionar algunos de estos métodos que
se pueden utilizar, y están en el internet también, se pueden utilizar para hacer algunas evaluaciones, ¿no? El método Ergo IBM es el método de evaluación de riesgos laborales asociados a carga física. Hay que entrar en el detalle, verificar y vamos a poder realizar alguna evaluación más detallada. Aparte del IPRC, con este método vamos a poder realizar una evaluación más detallada de estos trabajos que se realizan con carga física. Después hay otro método, RULA, que es son las iniciales, ¿no? Del método en inglés, que está destinado a valorar los factores de riesgo de las desviaciones articulares, el esfuerzo, la fuerza y la repetitividad. O sea, las empresas donde se realizan este tipo de trabajos deben utilizar algunos de estos métodos para poder medir, ¿no?, el riesgo. Y el método OWASP, que también son las iniciales del método, está destinado a valorar el esfuerzo postural del cuerpo entero. Entonces son los diferentes métodos que podemos utilizar y hay una lista grande en esta normativa, ¿no?, en la última parte de la normativa, donde podemos encontrar la variedad de métodos que podemos utilizar en la evaluación de los trabajos que se realizan en, en los diferentes entornos laborales, ¿no? Ok, con esto estaríamos terminando. Si tienen alguna consulta, por favor, alguna pregunta, algún comentario. Mientras se animan a hacer sus preguntas, les comparto que tenemos un grupo de WhatsApp ya de más de 300 personas, donde compartimos información en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Este sábado vamos a brindar una capacitación sobre liderazgo y en este grupo de WhatsApp compartimos el enlace para que no se estén inscribiendo todas las fechas en que programamos los cursos. Eh, los que desean participar de este grupo de WhatsApp me envían un mensaje y ahí con sus datos, ¿no?, personales, y ahí yo los agrego al grupo. A ver. Voy a mostrarles. Ok, en YouTube vamos a... Ok, yo tengo un canal de YouTube. Voy a compartirles ahí al chat para que los que desean puedan inscribirse, ¿no?, suscribirse, y cuando compartamos el video del curso les llegue la notificación si es que no llegaron a participar en algún momento. En este canal de YouTube tenemos diferentes videos sobre seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Les recomiendo buscar en el playlist. En el playlist van a encontrar ya segmentado y pueden irse al tema del que tengan interés, ¿no? Por ejemplo, si estamos en seguridad y salud ocupacional, nos vamos al playlist que es gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí vamos a tener toda una lista de los videos que hemos ido colgando a lo largo de estos años y en los temas que cada uno de ustedes les interese, ¿no? ¿Ok? Cuando le dan clic al video, ¿no?,
acá por ejemplo, le dan clic al video, van a encontrar una cajita de descripción en la parte de abajo del video, donde va a estar alguna descripción del video y también algún enlace donde puedan descargar el video, la diapositiva del curso y alguna normativa que tiene que ver con el curso. ¿Ok? Ese es nuestro canal de YouTube. Ok, acá hay una pregunta de Alexis. Hola Alexis, ¿cómo estás? Dice, respecto a las pausas, a ver, a las pausas activas, las cuales están contempladas en el IPRC, ¿cómo hacemos para evidenciar que sí se realizan diariamente? ¿Es necesario contar con un registro u otro documento para evidenciarlo? Eh, no es necesario evidenciar las pausas si ya están programadas todos los días, ¿no? Lo que sí debe estar en el estándar, porque cuando el inspector le pregunte al trabajador, le va a preguntar, ¿realizan pausas activas? Y el trabajador va a tener que responder lo que se hace, ¿no? Entonces, porque si no nos vamos a llenar también de documentos, ¿no? Y con los registros de capacitación está bien. Lo que sí se debe evidenciar es las capacitaciones sobre los trabajos, sobre las cargas, ¿no? La manipulación de carga, eso sí. Pero las pausas activas que se van a hacer cada hora o el tiempo que cada uno lo determine, va a ser demasiado, ¿no? Demasiado, em, documentación, ¿no? Para poder archivar. No lo considero necesario. Ok. Después dice, pregunta también Alexis, sobre el trabajo de pie. Dice, si la empresa ya realizó una evaluación de implementar sillas para el descanso de los trabajadores y por temas de producción no es recomendable y se desestimó, ¿qué podemos hacer? Yo lo que recomiendo es, cuando se implementa algo, es capacitarlos para el uso, tener control, ¿no? Por tema de producción, se entiende que la idea no es que la gente la pase sentada, pero aplicar el reglamento también interno de trabajo, ¿no? Todo eso se tiene que explicar a las personas. Que la producción se va a ver afectada y eso va a terminar afectando a ellos también, ¿no? Entonces hay que sensibilizar, ¿no? Eso es lo que yo te recomendaría, ¿no? Sensibilizar a los trabajadores, que no se retire, por una mala acción de repente de alguien, no necesariamente tengo que retirar todo. Hay un tema de liderazgo ahí también, ¿no? Donde liderazgo, control, supervisión, sensibilizar al trabajador. Eso es lo que yo recomendaría, Alex. Hola Martín, ¿qué tal? Buen día. Adelante. Ah, ok, bueno, listo. Con esto estaríamos terminando. Por favor, si podemos, los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo y poder evidenciar que hemos realizado esta capacitación. Gracias, Javier. Buenos días, Julián, Alexis. Gracias, Jimmy. Javier, ¿cómo estás? Listo. Martín, te quería comentar algo antes, diciendo que no sé qué pasó con el audio. Dale, dale. Mira, nosotros somos una empresa de vigilancia que tenemos inconvenientes con los clientes. Todavía no aceptan o no entienden la parte del cuidado, la prevención del vigilante, ¿no? Conversamos con ellos para poner las sillas, ¿no? O las casetas de seguridad, pero nos dicen que valoran la estética. Entonces,
¿Qué más? ¿Qué estrategia se puede utilizar ahí para que nos entienda? Yo creo que hay que sustentar no solo es colocar la silla, sino hay que presentarle como un informe, ¿no? Un documento haciendo un pantallazo de estas partes de la norma, porque cuando llegue un inspector de Sunafil, le va a pedir a ustedes y a la empresa que los está contratando, también hay responsabilidad en ello. Entonces, yo creo que es un tema a veces cuando los responsables, los encargados se niegan, es porque hay ignorancia del tema, ¿no? No conocen. Entonces hay que a veces explicar, sustentar, pedir algunas reuniones, sensibilizar también para que no haya un mal uso de estas sillas, ¿no? Que la gente se la pase sentado, por decirlo. Yo te recomendaría eso, ¿no? Interactuar directamente con el cliente para hacerle saber que es por la salud del trabajador y hay una obligación también legal, ¿no? Que es proteger la salud del trabajador y que ese trabajo no le traiga consecuencias en su integridad, ¿no? Yo creo que hay que sustentarlo más que todo. ¿Qué más? Gracias por comentar. Listo, Javier. Ok, muchas gracias. Buenos días. Les comento que el sábado tenemos igual a las 9 de la mañana una capacitación sobre el liderazgo. Les recomiendo, es una capacitación sobre el método Crescon que siempre compartimos. Estamos retomando estas capacitaciones y que va a ser de utilidad para el liderazgo que tengan en cada una de sus empresas. Muchas gracias. Buenos días. Estamos en contacto. Buenos Gracias. días, profesor. Hasta luego. Gracias. Buenos días.